Jo he descontrolat tot el desvío. Hola a tot el món que pot estar veient-nos en aquests moments i també, que és la gràcia de les xarxes, els que en un futur puguen rescatar el vídeo i compartir-lo. Anem a mirar sempre la part positiva de les coses i això d'estar restringits als actes físics en directe ens permeten inventar històries com aquesta i comptar amb Maria Escalona per a que ens faci la xerrada a la que l'havem liat i ella gustosament s'ha prestat per a commemorar el Dia de les Persones Refugiades, encara que és el 20 de juny, declarat Dia Mundial Internacional des del 2001, però nosaltres havíem pensat que avui dijous igual tenia més acceptació que el dissabte, que després de 3 mesos en casa ja tenim moltes ganes d'eixir al carrer i de prescindir un poc de la pantalla. Així que, primer que res, donar-te la benvinguda, Maria. Què tal? Bona vesprada a totes. I agrair-te molt que t'hagis deixat enredar, que sabem que eres multiactivista i segur que tens molts fronts oberts als que acudir. Però ens interessava per a fer aquest dia el trobar a una persona que no ens parlarà de la teoria, sinó del dia a dia, de la realitat de les persones refugiades. Però, si em permets, abans que entrem en matèria i de donar-te la veu, dir a la gent que pugui estar veient-nos en directe que això de la tecnologia està molt bé, com he dit, però que pot ser que en algun moment caiga, si cau, que no desesperen, que les nostres tècniques ens reconnecten ràpidament i nosaltres seguim amb la xerrada. I després explicar un poc al públic qui és la Taula per la Convivència al CIRA. Som en aquests moments 10 entitats, des de la Fundació CEPAIM, l'Associació El Norte Perdido, Pangea, Mancomunitat de la Ribera Alta, el Grup de Debat per la Igualtat del CIRA, Creu Roja, Ribera en Bici, Centre Cultural Islàmic del CIRA, Encuéntrate, Grup La Ribera d'Amnistia Internacional i l'Associació de Juristes Dones del CIRA. S'ha sentit molt el CIRA, però en realitat treballem moltes d'aquestes entitats a nivell comarcal. I és també una taula oberta a qui se vulgui sumar per a treballar per els drets humans, per la convivència, per conèixer altres realitats. Ara les circumstàncies ens han obligat a fer els actes així, però normalment es fem presencials i al carrer i intentant crear una xarxa d'entitats, però sobretot de persones, que coneguent-nos puguem avançar en el tema de la igualtat. I ara no te furte més temps, igual després fas més publicitat de nosaltres, però ara m'agradaria que ens comentares, primer que res, si tu creus que la gent entén què és una persona refugiada, perquè aquests dies he vist les notícies de tota la gent que va vindre en l'Aquarius, es va muntar en aquell moment un gran ressò, una mobilització important, se suposava que una onada de solidaritat i conforme com les onades, va vindre i se'n va anar. Aleshores, m'agradaria que ens explicares, si vols començar per ahir, si no, tu comences per on vulguis, si t'he trencat el teu esquema, si tu creus que la gent entén què és una persona refugiada. Yo, lo primero de todo, pues saludaros a todas, encantada, muchas gracias, Taula de Convivencia, por invitarme, es un placer. Y respecto a tu pregunta, pues hace falta aún todavía mucha pedagogía, sí que es verdad que lo que es la calle, primero porque en sí el concepto, ¿vale? Como refugiado, ¿no? Además encima es que es un genérico masculino, ¿no? Dejando sí. muchas de las veces, por no decir el 90% de las veces a las mujeres refugiadas, que son muchísimas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Siria, el 75% son mujeres y niños, las personas que hay refugiadas o desplazadas. Pues volviendo a esto, sí, falta la pedagogía en el sentido de que hay un poco de
de lío mental, cuáles las personas migrantes, migrantes sin papeles, personas irregulares, refugiados, en situación, no sé, temporal, apátridas, ¿no? Que también es un concepto que... Entonces, sí, quizás sería entrar en materia tanto jurídica o simplemente un poco educativa, pero por hacer una diferencia que tampoco me gusta hacerla, pero dijéramos que ya que es el 20, el Día Mundial de la Persona Refugiada, sí que aclararíamos el concepto que es aquella persona que migra, ¿no? Que está en movimiento, pero que de quedarse en su país de origen moriría. O sea, la diferencia en este sentido es que tienen que salir, ¿no? Es cuestión de vida o muerte. Y un apunte jurídico, pero muy importante porque es derecho humano internacional, que es que las personas refugiadas deben de ser acogidas en el país al que llegan. O sea, es una obligatoriedad. No tiene que ver con la solidaridad, ni con los valores que tenga ese país de destino o el presupuesto económico que tenga. O sea, ese discurso que muchas veces a nivel así muy de la calle, pues es que no tenemos y no hay trabajo ni tan siquiera para los nuestros y tal y cual, no es un tema económico, es un tema de cumplimiento de un tratado fundamental que es el de los derechos humanos, el derecho a refugio y asilo, y tenemos la obligatoriedad de acogerle y no hacerlo pues es una violación, una vulneración de ese derecho. Entonces sí que es verdad que a veces esa palabra está un poco confundida y bueno, pues está bien ponerla de valor. Yo más que decir que conmemoramos el Día de las Personas Refugiadas, con lo mal que está yendo en los últimos 5 años, yo lo que diría es que vamos a aprovechar ese Día Mundial para reivindicar, hacer una reivindicación, una lucha, acompañar a nuestras compañeras del Aquarius, que como bien has comentado, Ana, el día 20 mismo hacen una manifestación para regularizar papeles ya, o sea, es una manifestación que es en Patrais y les acompañamos siempre en las redes. Hay una asociación de personas que llegaron del Aquarius, ¿vale? Que son personas refugiadas que han conformado su propia asociación, me parece que es muy interesante, ¿no? Que además se autogestionen sus propias demandas y su propia lucha y les acompañemos como debemos estar, ¿no? A su lado, sin ese paternalismo de hablar por y por ellas. Yo en este caso estoy invitada porque no tenemos en nuestras organizaciones de valencianos y valencianas. Si queréis empiezo a comentaros un poquito com... Sí, volia dir el que passa que volia que començarés així perquè bueno, com que el vídeo se queda i no saps a qui va arribar, jo crec que és important que la gent diferenciï això que acabes de dir, no? Una cosa és la migració econòmica, que lògicament tenen tots els drets, vull dir, la lliure circulació de les persones per tot el món, faltaria més, però en el cas de les persones refugiades n'hi ha un plus. Hi ha un plus són gent que la seva vida pot córrer perill si queda en el seu país d'origen, no? Per molts motius, no? I a vegades, i ara per les circumstàncies, potser només parlem de persones refugiades de Síria, però n'hi ha molts casos i molts supòsits de gent perseguida que té dret a asil i a refugi. Però sí, clar, t'ha ben convidat perquè tu eres multiactivista i te podem veure moltes, ara acabes de comentar lo de la manifestació i moltes iniciatives, però tu formes part i eres, bueno, jo crec que la cara visible, no?, per a molta gent de Valona Matata. I sí que ens agradaria que ens explicares què és aquesta associació i a què es dediqueu. I que no t'oblides del gran projecte que teniu ara en marxa i ho expliques bé perquè la gent participi de la subhasta d'art. Sí. Bueno, nosotras somos un grupo de valencianos y valencianas que en un inicio, bueno, ya yo soy una madre activista muchos años de Amnistía Internacional, educadora en derechos humanos, además pues soy una feminista convencida y cuando surge, bueno, ya en el inicio de las primaveras árabes pues hubo un poco de levantamiento a nivel de no solo en Siria, sino países del Oriente Medio, que eran en el 2011, eran simplemente manifestaciones de las personas de la calle
como manifestaciones prodemocráticas, ¿no? Además tenían un componente que eran en la calle, que eran sin armas, y era un levantamiento popular en contra, pues eso, de unos modelos pues una tiranía que generalmente, y pues una precarización, la gente joven empezaba a manifestarse. El tema es pues que se empezaron a reprimir en algunos casos de unas maneras muy, muy brutales, con torturas y con tal. En otros casos, como en Siria, se convirtió en una guerra civil, y luego una guerra en la que, bueno, se metieron regiones y al final se hizo mundial, o sea, internacional, con muchos intereses. Pero en ese momento yo estaba, bueno, yo he sido siempre, es verdad, activista. Y bueno, por mis circunstancias me he movido con personas migrantes. En el barrio donde trabajo de educadora toda la vida hay pues eso, personas que bueno, pues sus padres son de otros sitios. Y entonces me empezó a resonar junto con varios amigos y amigas en el 2015, cuando mayoritariamente, pero bueno, no solo, se empezaron a desplazar población siria, entraban en Europa. Pero yo no sé si recordáis, quizás aquí, pues no sé quién estará viendo el vídeo, igual si es gente joven no lo recuerda, pero nosotras tenemos esa imagen de esas columnas de mujeres, niños, o sea, unas columnas que ocupan carreteras enteras de gente con fardos y saliendo y caminando, saliendo de Siria y entrando, ¿no? En este caso en Grecia, porque es la frontera que tenemos con Turquía y lo más cercano que hay a esta... Eso nos impacta bastante, y lo que hacemos en ese momento es pues coger una furgoneta, alquilarla en este caso, e irnos allí a ayudar a trasladar a mujeres embarazadas, ancianos, niños. O sea, el panorama era desalentador, o sea, era terrible. Era la primera vez que veíamos pues decenas de miles de personas acampadas en tiendas de campaña pues en la frontera. En este caso era en Idomeni, la frontera con Macedonia, y que además fueron luego pues muy atacadas, ¿no? De una manera muy violenta. Y en ese momento nace Baluna Matata porque, bueno, estando allí llevábamos en las mochilas, claro, ocupaba poco espacio, pues sus globos, y los niños decían balún, balún, baluna, baluna. Sí, y Baluna Matata era un juego porque la canción de Hakuna Matata era, bueno, una manera de... Y es una canción que además, tanto en árabe como... es que se canta igual, ¿no? Es una monotono, y enganchamos con los nanos y con las nanas enseguida. Y se inicia ahí un recorrido. Nosotros somos una comunidad independiente, o sea, estamos autogestionados, no recibimos, porque quisimos, hicimos luego los estatutos en el 2018, dejamos durante el tiempo, intentamos pues eso, que fluyera y que fuéramos una comunidad un poco más libre y tal. Lo que pasa es que sí que es verdad que al actuar a nivel internacional, quieras que no, pues te proteges también un poco más si eres una asociación internacional. Aunque nuestra actividad, si no nos conocéis, es en terreno. Nosotros tenemos aquí muy poco, igual alguna incidencia o un acto, ¿no? Como el que vamos a hacer el sábado para recaudar fondos, visibilidad, denuncias, apoyamos campañas de nuestras compañeras, porque ya en Valencia se estaba haciendo mucho. Ya en Valencia hay una gran cantidad de familia, de pequeñas asociaciones y grandes ONGs que trabajan el tema de refugio y asilo, e incluso a nivel interbarrios, ¿no? No hacía falta inventar nada porque ya estaba. Sin embargo, allí en terreno teníamos una responsabilidad porque, aunque Grecia es otro país y está muy lejos, no deja de ser la frontera con Europa. La gente no quería entrar en Grecia, es que es lo primero que se encuentra, Claro. ¿no? Entonces, pues, y bueno, y con conocimiento, pues España estaba vendiendo armamento corto a Siria, aun sabiendo que había un genocida, ¿no? Porque el dictador, o sea, Bashar al-Assad estaba atacando directamente a población siria, con lo cual estábamos siendo responsables los españoles y españolas en cierta forma de esa guerra, ¿no? Entonces, bueno, consideramos que podíamos ayudar a nuestra manera, y fue yendo allí. Y ya una vez allí, pues ya no pudimos volver. No lo sé, por responsabilidad, porque funcionó muy bien nuestra capacidad de logística, porque conseguimos hacerlo y estuvimos hasta el 2017 en el frontera, pues atendiendo pues casi a
a 5.000 personas en diferentes campamentos, todo lo que era el norte. En el 2017 decidimos irnos a una isla, porque dijéramos que era el hotspot que le llaman, el punto caliente, porque está muy cerquita de Turquía y entonces pues día sí día no, pues llegaba una barquita con personas, con mujeres, niños, casi siempre había muchísima pues gente joven con criaturas y entonces decidimos instalarnos y hemos estado hasta marzo, hasta el confinamiento. El día 5 de marzo se firma entre Turquía, Siria, Rusia hay una especie de alto al fuego. Bueno, si podéis googlear, hay digamos que hay un definitivo o un posible alto al fuego y es cuando decidimos en pleno confinamiento mover hacia la frontera. Hasta entonces no lo habíamos hecho por seguridad nuestra personal y porque no confiábamos en este señor que gobierna ese país y que manipulara, ¿no? Pues eso es como si dijeras que aquí en tiempos de dictadura cualquier ONG que estuviera gestionada dentro del país pues iba a haber metido mano el propio gobierno y eso no queríamos. Hemos esperado a que acabara la guerra para empezar y estamos ahora mismo en este punto ayudando directamente con logística la frontera de Idlib con tanques de agua para esa población que ha habido entre finales de febrero que estaban el asedio en el norte de Idlib, ahora pues 1 millón de personas ha habido de movimiento. Y si queréis ahora comparto un poquito comparto la pantalla y os paso el vídeo de los tanques de agua y engancho si queréis seguimos hablando, pero por hacerlo un poquito más, ¿vale? Sí. Vale, pues És important que la gent entenga que quan dius en terreno pots dir això, estar en els campaments directes de refugiats i que vegin què feu. Sí, exacto, cuando hablo en terreno digo que te he perdido, no sé dónde estás. Espera un momento, esto de quiero compartir pantalla, però pues mentre tu compartissis pantalla, jo aprofito per dir a la gent que està veient-nos que si me gire cap a un costat és perquè tinc obert el canal de YouTube i si volen preguntar alguna cosa en el canal del chat poden preguntar-ho i després t'ho trasllade a tu. Vale, pues vamos a ver si lo puedo poner. Espero que se vea bien y espero que lo oigáis bien. Bueno, jo ho veig molt bé. Seguro que sí, porque hem fet la prueba, ¿no? Bueno, pues os presento nuestro proyecto.
És impressionant, no? Veure una cosa tan bàsica com l'aigua i bueno, la necessitat, i suposo que és aigua per a qüestions higièniques, vull dir, per a... No, és agua per a beure, per a rentar-se les mans, ara com el tema del Covid, per a cuinar, per a netejar-se, per a tot. És que com són campaments que no són oficials, tots aquests campaments que en la frontera justament pues no n'hi ha aigua, de fet no ha arribat a ACNUR ni ninguna gran organització de drets humans. Estem res que més que activisme independent, gent turca i algun organisme que estem fent ahí. Aleshores, pues, és molt il·lusionant. Per a mi és una passada veure el somriure d'estos xiquets i xiquetes perquè han sofrit moltíssim, són quasi 9 anys de guerra, és una generació completa que no ha tingut dret a l'educació, un dret a viure en pau, un dret a desenvolupar-se, i doncs fer esta reparació i començar un poquet el que és la vida normal a Síria, doncs és un tema que il·lusiona, no? I per això he fet aquest vídeo, perquè estaven un poquet amargats i amargades de la situació. Jo volia comentaros, perquè tenia així, havia preparat el primer àlbum que teníem. L'àlbum, a veure, està aquí, en quios. Espereu un moment, aquí. Nosaltres, com t'havia parlat en un principi, espera, que vaig a moure puedo poner... Ay, es que estoy yo tapando el diapositiva, así. Y así va passant mentre parle. Esto, ¿vale? La realitat que estem vivint, la que tenim un poc de responsabilitat com a europeus i europeus, és la dels campaments a Grècia, ¿vale? Ahí sí que se me pone un nudo en la garganta. Voy a contaros un poco la situación. Nosotros, hasta el 5 de marzo, ahora sí es verdad, estamos en frontera siria, pero hemos estado en Grecia los últimos 5 años y de hecho con datos, cifras y habiendo estado muchísimos meses ahí en terreno, os puedo comentar que es una situación insostenible, que se ha permitido, que se sigue permitiendo por las agencias, las grandes organizaciones, que decenas de miles de personas vivan así, ¿no? Dijéramos que ahora mismo hay en total cerca de unas 40.000 personas en las islas, en un espacio para 6.000. O sea, imagínate, en la isla donde estábamos nosotros, y el campamento se montó para 1.500, entre 800 y 1.500 personas, ahora mismo viven 5.500 personas. Eso quiere decir que los mismos espacios que se construyeron y se idearon, pues están quintuplicados al máximo. Eso quiere decir baños, eso quiere decir a la hora de las distribuciones es una locura. El propio personal en este campamento en concreto, en el de Quíos, que hemos estado con nuestra furgoneta, y que bueno, pues todos estos años, primaveras, veranos, hemos estado ahí, está dirigido por soldados, o sea, por el gobierno griego, ¿no? Ya desde el 2016 se decidió que era Grecia, bueno, se destinaba un dinero, la Unión Europea destinaba un dinero, y era Grecia quien organizaba un poco el mantenimiento de los campamentos. Sí que todos entendemos que Grecia está pasando una situación económica brutal, ha tenido un par de rescates, desde el 2015 tiene una situación de desempleo y precariedad brutal, y ha llevado a un deterioro, como estáis viendo en las imágenes, pues de los mantenimientos del campamento. En concreto, Quíos, nosotros hemos denunciado, estas fotos son de hace nada, de diciembre, enero y febrero, pues cuando llueve, todo el barro, la basura alrededor que no se recoge, la comida no se podía mantener, con lo cual se generaban gusanos, los niños iban descalzos porque era una locura, incluso hasta llevar ellos sus propios zapatos porque se embarraban, y dentro de las tiendas, como no había capacidad, la gente se montaba sus propios
escenarios de tiendas de Decathlon, bueno, lo que estáis viendo un poco, y esta denuncia la llevamos junto con 26 organizaciones que estamos en las islas trabajando, y en terreno en la isla de Quíos en concreto, nosotros la hemos llevado a denunciar con una campaña europea, y bueno, estamos en ello, ¿no? Esperando un poco la respuesta. Bueno, siguen sucediéndose imágenes de Quíos, pero bueno, en un tiempo breve veréis bueno, que salen también otras escenas, a ver si se puede pasar más rápido. Bueno, no cal que ho passis ràpid, perquè jo crec que és molt important que la gent vegi la realitat, perquè això, més que un campament de refugiats amb garanties, no? De gent que ha fugit d'una guerra i com a mínim li dones una estabilitat, una seguretat, és com un assentament xabolista, de dir, bueno, te deixo estar ahí, però busca't tu la vida. Vull dir, aquestes imatges estan fetes per valencians, valencianes i gent que ha vingut amb nosaltres, voluntàries, activistes de Baluna Matata, estan fetes ahí, fent l'activisme i el treball. Sí, es tremendo y no se ve, Ana, y nadie lo muestra. Y se ha dejado de hablar en los telediarios y en la prensa y en las... parece que estamos concienciadas siempre las mismas personas. Sí, bueno, però jo penso que qualsevol acte sumes un poc, no? Sumes a algú i és una realitat, no? Sempre. Sí, moltes vegades tenen la impotència de dir vaig a parlar per a convençuts, no? I aquesta gent no ho necessita. Però, bueno, potser tu m'estàs aportant a mi una informació més detallada que jo puc traslladar a un altre, no? Perquè jo aquestes imatges, per exemple, pues el que tu dius, en els mitjans no apareixen. La campaña, por ejemplo, de febrero, todo el dinero que recogimos fue en compra de plásticos para cubrir sus propias pertenencias porque se mojaban. Y esta basura, que además no recogían, y si veis más arriba ahí, la basura, que con la cantidad de agua que llovía, hacia unos charcos, llegaba a las tiendas de campaña. Y claro, como en la basura se acumulaba comida y restos y generaban pues gusanitos, esos gusanitos iban en río y llegaban hasta las tiendas. Hemos tenido unos problemas grandes higiénico-sanitarios. Esta denuncia ha sido muy, muy potente y una vergüenza impresionante. O sea, yo estoy avergonzada de ser europea, estoy avergonzada de la situación en la que se ha llevado a estas personas. Ya te digo que además incumpliendo todos los convenios que, bueno, I a més perquè fa... Si jurídicos sabéis que se supone que hay una protección internacional, hay un montón de convenios que se están incumpliendo, ¿no? I a més perquè fa temps, perquè com has dit, vosaltres se legalitzareu el 2018 per tindre aquesta protecció jurídica, però vosaltres fa 5 anys que esteu funcionant i que esteu funcionant en els campaments. Per tant, no és que digues, bueno, és que és la improvisació, és que no ha pogut, és que ha vingut una avalancha. Esto se ha permitido. Es una desidia enorme. Yo creo, sí, tengo una hipótesis, no solo mía, evidentemente, se está dejando hacer este mal hacer bueno, pues, con una intención de, bueno, no vengáis, mirar en qué situación estamos tratando. ¿no? Sí, pero cuando la alternativa es que te maten... Mira, aquí se ve la comida, ¿no? La gente al final la tira. El efecto de no vengáis porque aquí no vais a estar bien. Y entonces, no vengáis, Europa no es para vosotros, ¿no? Es como una especie de bueno, pues, un abuso en toda la Perquè, a més, no n'hi ha programes de reubicació d'aquesta gent, o sí? Sí, pero va muy lento. De hecho, bueno, si conocéis aquí en España, no se ha cumplido ni tan siquiera. Ya, pero se pregunte. Claro, no hemos llegado yo creo que ni al 5% de ni tan siquiera aquello que nos comprometimos en el año 2016. De hecho, tenemos España tiene una especie de multa, bueno, es que yo no soy jurídica, pero tenemos una multa por no haber hecho este cumplimiento de compromiso que nos habíamos comprometido con esa acogida. Y luego está el tema de las reubicaciones, o sea, reubicaciones familiares, me quiero referir
Hay mucha gente que ha llegado, que está ahora ahí en espera, pues cerca de 12, 18 meses, cuando lo normal sería entre 6 y 8, que tiene familia y que sería pues eso, más sencillo Reagrupar. la reagrupación y contar que hay menores migrantes no acompañados, es decir, criaturas que han llegado solas sin sus progenitores y que están viviendo, muchas de ellas, no todas, y que es verdad que hay programas y tienen un poquito más de protección, pero hay algunas que están en los campamentos. Y bueno, pues eso sí que ya roza la barbaridad. Eso ya a mí me hace, yo digo, cortocircuito cerebral. Yo Claro, pero... cuando entiendo que... Sí, porque hay muchísimo peligro, hay pues eso, o intento de trata de seres humanos con estas criaturas, violaciones y bueno, a todo tipo de... T'he volgut preguntar per lo de la reubicació, precisament per tot l'enrenou que se va muntar en premsa, no? I aquelles reunions tan vergonyants dels governs repartint-se els cupos, no? I tu un 5%, però jo un 7%, i com si fórem molt generosos, quan després el que han fet ha sigut un incompliment sistemàtic i un abandonament. I, clar, com que la població sembla que accepta això, que els dona igual, perquè és un problema, com tu has dit abans, que no el veig i no soc jo i no és la meva família, no me preocupa. Y además que tenemos una memoria muy, muy corta, quiero decir, que quizás vemos unas imágenes o vemos alguna situación que nos enternece un poco más o que nos hace un poco movernos y tal, pero pasa rápido, ¿no? Llega un momento en que esa situación y los mismos medios, ¿no? Utilizan una imagen o utilizan una situación y luego deja de ser noticia. Entonces es como que las causas también, como que esta causa ya se ha pasado, ¿no? Alguien tiene que haberlo resuelto, esto no puede ser que esté igual o peor. O sea, ¿cómo puede ser? Estaríamos indignadísimos hasta el grado máximo. Estas fotos que veis ahora o este pasillo es de la parte de dentro del campamento. Todo lo que habíais visto hasta ahora era la parte de fuera. Claro, si es un campamento para 1.500 personas y viven 5.500, hablamos del de Quíos, ¿no? Que es la isla de Quíos donde hemos estado Baluna Batata y nos sentimos como nuestra casa, ¿no? Porque después de casi 4 veranos pues las imágenes que habéis visto de dentro, que bueno, pues está súper saturado en la parte de dentro de la reja, aunque está enrejado, pues los baños, pues igual hay un baño cada, no sé, 200, 250 personas, el estado higiénico de esos baños. De hecho, muchas de las mujeres nos comentaban y es bien sabido que hay miedo, ¿no? En ir al baño por el tema de la noche, un poco con preocupación. En estas situaciones y siempre que se menciona esto, hay que hacer siempre un punto, y más nosotras, ¿no? Mujeres y feministas, de explicar que una situación que además de ser una persona en movimiento, si eres mujer tienes un doble problema, porque el hecho de ser mujer te pone en una situación de vulnerabilidad doble. Muchas de las mujeres, desde que salen de sus países, tanto en el proceso migratorio, pues eso, sufren de violencia sexual o algún tipo de acoso. En los campamentos también no hay una seguridad específica o si la hay no siempre se da, y incluso cuando llegan a sus países de destino, ¿no? Esa discriminación por el cargo de hijos. Entonces siempre hay que especificar que además las mujeres lo tienen un poquito peor por el hecho de ser mujeres, y esto es una cosa que habría que contemplarlo y tenerlo siempre en los protocolos. Estas son las afueras del campamento, lo que estáis viendo. En concreto... Descriu la foto, Maria, perquè la que tu i jo veig en Zoom i la que veuen en YouTube n'hi ha un impàs. Entonces, quan tu dius esta foto, no és la mateixa que apareix en el canal de YouTube. Bueno, me imagino que van pasando fotos porque es todo del campamento. Todas aquellas estructuras que veáis de grandes,
un poco más tipo casita, son las carpas de ACNUR, que las montó y en el 2017 desapareció. Son las, dijéramos, las que son más estables, las que sobreviven a la lluvia, al viento, a las tempestades, al calor, ¿vale? Los containers que veréis, no sé, yo lo estoy viendo ahora, pero si no lo veis, así enfilados, tienen un poquito más de independencia, dentro tienen un aseo, una pequeña cocinita, y lo que sería para una familia, pues a veces nos encontramos que viven hasta 10 y 11 personas. Y luego está la parte de las tiendas, ¿no? Las tiendas que generalmente las hemos dotado o las hemos comprado o han venido en ayuda humanitaria los activistas y el voluntariado, y se las damos a las personas refugiadas que están durmiendo en el suelo o alrededor del campamento. Esa es un poco la situación. Y esa es un poco la denuncia o la visibilidad que quería, la realidad de las personas refugiadas que por lo menos la organización Baluna Matata nos estamos encontrando, ¿no? Más allá de las estadísticas anuales y de millones de personas, esto es lo que estamos encontrándonos nosotros en las islas y lo que vemos día a día en nuestro trabajo. Una de les campanyes que duguéreu a cap parlava precisament de la problemàtica específica de les dones i dieu la campanya es deia Menstruació digna, sí, perquè una cosa que per a nosaltres és molt senzilla, no? I molt, quan una xiqueta comença en menstruació, li ofereixes totes les possibilitats, no? I després nosaltres també. Allà, que acabes de dir que n'hi ha un bany per a millor 200 o més persones, més el risc que augmenta d'agressió, el tema d'un tema tan natural i tan senzill com la menstruació es complica moltíssim, el tema de la higiene. Sí, además de que se complica es que es doloroso. O sea, nosotras en un inicio empezamos la campaña en el 2017, estando allí. Algunas de las jovencitas, más jovencitas, casi adolescentes, se nos acercaban para que les suministráramos material higiénico-sanitario. O sea, ellas, pero ¿cómo es posible que no os ha llegado en el reparto, ¿no? Visibilizarse como mujeres menstruantes te está diciendo que tú ya tienes una capacidad de procrear y por aquello, ¿no? Eres una vagina andante, ya eres una persona posible de violar, ¿no? Así, en plan salvaje te lo digo. Entonces era no solo avergonzante, sino que les ponía en peligro el visualizarse como mujeres que menstruaban. Entonces nos dimos cuenta que ahí había un melón muy, muy gordo por abrir. Sí que es verdad que, bueno, yo me encargo del tema de logística. Generalmente son cosas que se suelen encargar pues varones, ¿no? En las organizaciones. El hecho de que sea yo la que lo organizo, mujer, y con esa perspectiva además feminista, pues hizo que empezáramos en el 2017 con la primera campaña de menstruación digna y que el movimiento feminista valenciano, que además es que ahora mismo no podría ni mencionar, a todas las compañeras se volcaron en ayudarnos y se recogieron, pues yo no sé si fueron más de 500 copas menstruales. Sí que es verdad que hubo un poco de problema con ello porque, bueno, empezábamos con este tema, vas con tu mente, ¿no? Europea pues es más ecológico, no se va a generar toda esa basura, ¿no? Mira alrededor y tal, y encima es una cosa que les puede servir, que es algo más discreto que tal. Pero no es conveniente. En algunas culturas hasta el conocer el propio cuerpo es complicado. A ver, repartimos la mitad, ¿vale? Eso es verdad. La otra mitad la donamos a 2 organizaciones africanas, que además lo tenemos acreditado, porque en África sí que las mujeres utilizan la copa menstrual, pero en ese caso dijéramos que lo que hicimos es poner nuestra visión blanquita europea de un problema o de una cosa que pensábamos que se iba a resolver. Aprendimos y al año siguiente nos ayudaron las tejedoras de Torrente, unas mujeres también muy potentes aquí en la Comunidad Valenciana, a hacer compresas de tela, también pensando que era una buena idea. Bueno, ahora se ponen vídeos, voy a quitar el sonido.
porque sí que me interesa que veáis también gente en movimiento. Y lo de las compresas de tela sí que funcionó muy bien, ya hasta 800, eso fue en el año 2018, la siguiente campaña de menstruación digna, y la verdad es que fue como muy bien acogida, ¿no? Es los pañitos de toda la vida, además tú los puedes lavar, son discretos y tal. Lo que sí que es verdad es que, claro, hay situaciones, llueve muchísimo, hay mucha humedad, tarda en secarse los trapitos y necesitaríamos como, pues yo qué sé, 10 o 7, 8 para cada mujer menstruante, y entonces no era como muy para todas, ¿no? Y en el 2019, que fue la última, porque ahora en el 2020 no la hemos podido realizar, lo que hicimos, que también volvió el movimiento feminista a volcarse con nosotras, mandar casi 150 cajas de material higiénico, o sea, compresas, jabón íntimo y braguitas. Y ese fue pues muy, muy bien acogido. En ese sí que es verdad que nosotros no solemos recoger producto para enviar, porque a veces es más caro, ¿no?, que comprarlo allí en terreno. Activa la economía local, lo compras y ya está. Pero había una organización vasca, que luego en los comentarios pondré el nombre porque es un poco complicada de decirlo, que iba a mandar ropa. Y entonces como que metimos nuestras cajas, un poco como, venga, pues las metemos. Y metimos las cajas de menstruación digna y llegó muchísima ayuda. Pues no sé si fueron 20.000 compresas, casi 8.000 jaboncitos, o sea, Salvaslips también 10 o 15.000, no recuerdo. O sea, esa campaña, la del año pasado, la vivimos con mucho cariño, porque no era solo que se sentían que estaban acompañadas nuestras mujeres en Grecia, las mujeres refugiadas, sino que aquí estábamos haciendo también piña, era también un tema común, hablábamos de menstruación y hablábamos de nuestras hermanas en otras partes, ¿no? Porque menstruamos todos. Clar. I esa era una de les preguntes que... Y sí, ese punto hemos hecho muchas cosas, también hemos ayudado a mujeres embarazadas. El tema de la mujer y de los menores son como dos puntos, Maluna Matata, son la población más vulnerable cuando están en movimiento, ¿no?, en las personas en movimiento, y son a la que nos dedicamos un poco más. Con los niños y niñas lo que hacemos es también muchísima actividad. Hacemos una campaña en Navidades de juguetes, pero no el juguete porque sí, porque toca campaña Navidad, sino un juguete educativo adecuado a la edad para cada niño, que esté contemplado pues en el derecho a jugar, ¿no?, que es un derecho a la infancia. Y eso, sobre todo somos una organización que defendemos los derechos de las personas, en este caso las personas refugiadas, porque son sujetas de los mismos derechos, ¿no? Pero es importante... No sé si tenéis alguna consulta, yo no sé si podríamos echar un vistazo a YouTube, por lo menos a las personas que están en directo, si quiere alguna la gent que està en directe, pues o que incidamos un poquito más en algún proyecto. Si no, yo os lanzo nuestra convocatoria, que es en 2 días, que es una subasta que vamos a hacer en Instagram. Es la primera vez que hacemos algo así. Tenemos amigas y amigos valencianos artistas que han querido colaborar con nosotros en lo de los tanques, y el 100% de lo que saquemos va a ser para la compra de tanques de agua. Entonces va a ser el día 20 y el 20 de junio, Día Mundial de las Personas Refugiadas, y bueno, va a haber obritas desde 12, 15, 30 euros. Hay artistas consolidados y consolidadas que han puesto su obra también. Y bueno, pues yo os invito a que os paséis por el Instagram, colaboréis o difundáis o os hagáis, no sé, socios del teaming, que es 1 euro al mes, y apoyéis pues nuestra causa, es una cosa. Y si no, no pasa nada, apoyar. Bueno, i si no, se pot ajudar també en la virtualmente, difusió. compartir nuestras, ¿sabes?, con nuestras actividades. Espera, porque he quitado el sonido y ahora no te oigo, Ana. Ahora. Vale. Ja m'estranyava. Ara? Ahora sí. Ja m'estranyava a mi perquè jo te parlava i tu continuaves i jo dic, bueno, així n'hi ha un desajust. He quitado, no, primero que estás chicoteta y segundo he quitado el volumen para que el vídeo no me molestara, y claro, el vídeo no me molestaba, pero tampoco te oía a ti. Me habéis oído bien, ¿no? Sí, la gent que està en YouTube diu que se'ls veu. El que te comentava era que jo crec que és important que la gent sàpiga també, quan feu aquestes campanyes, a lo millor de comprar material així i dur-lo allà,
per què ho feu, no? Perquè vosaltres en la pàgina web, que no l'has comentat, però que si posen Baluna Matata en Google, els apareix directament i estan molt ben explicats tots els projectes, qui sou, què feu, quant de temps, com se pot col·laborar. Ho expliqueu, per exemple, en el dels productes higiènics per a dona, que es compràveu així i es duieu allà perquè podíeu recollir més. En el mateix cost, potser recolliu més que si es compràveu allí, que estaven gravats en una tassa. Sí, sí, són campanyes de sensibilització. També n'hi ha que fer, com avui, com esteu fent en la taula de convivència, aquests events per a conscienciar un poquet a la nostra família, els nostres amics, famílies, la gent d'Alzira, de València, de la Comunitat Valenciana del País Valencià, que siguin conscients que n'hi ha gent que està fent-lo, no? N'hi ha valencians i valencianes que estan anant a terreny, que estan fent coses, que són educadors, fontaners, psicòlegs, que són persones que pareix i que van decidir canviar un poquet i fer una cosa per una altra. Ahí tinc el qui som realment, som activistes independents que estem unides per a ajudar a les persones refugiades a Grècia, ara a Síria o on siga. Que és molt important, i volia dir-lo, que sempre se m'olvida, que paguem el nostre viatge, estància personal. Això vol dir que nosaltres ens ocupem, carreguem amb els nostres costos. Qualsevol cosa que se demana en el nom de Baluna Matata va íntegrament per als projectes de Baluna Matata, és a dir, dels costos de les coses directament a les persones refugiades, no a res que faci el projecte. Com, per exemple, el que vos estem contant del Baluna Matata, el que isca, l'importe que siga, serà totalment per a comprar tancs d'aigua. I per què fem aquesta cosa? És una situació que vàrem veure que era difícil i que requeria de la nostra atenció, que podíem fer-lo, que no estava fent-lo ningú, o estan fent-lo mal, perquè què polítiques estan... Jo sé que a nivell municipal és massa difícil perquè és una cosa que té a veure amb ministeris, és una cosa del govern central i sobretot de l'Europa, però sí que podíem no deixar-los en l'oblit i fer alguna cosa, el que siga, com per exemple el que heu vist en el vídeo, donar un somriure a aquests xiquets i xiquetes, que era un poquet el sentit del vídeo i això. Bueno, ho has dit molt de passada. A mi m'agradaria que ara, amb un poc més de pausa, explicar les dues coses, perquè jo he estat furonejant per el vostre Instagram, però per a la gent, igual, entra en Instagram, posa Baluna Matata, apareix en seguida el vostre compte, però estaria molt bé que ens explicares les obres que aneu a fer la subhasta el dia 20, estan allí i les podem veure, com participem. Tinc aquí la xuleta, són 30 artistes. Ja puc donar noms, no sé si, això serà... O veures només... Suposo que es publicareu en el compte d'Instagram. La història o el funcionament d'això l'hem copiat d'altres subhastes que n'hi ha per a recaptar fons. No és una cosa que hem inventat ni res, però sí que era... En aquests mesos de confinament era una idea que barruntava fer alguna cosa virtual perquè la gent estava per a fer la recaptació de fons, però també per a, una subhasta és com un joc, anem a pujar i a fer la putxa, ara tal, ara qual. I aleshores a la família de Baluna Matata sí que és de veres que tenim un puntet artístic, sempre recollim fons en festivals de poesia, de dansa, la nostra amiga Maria de Madrid va fer un preciós festival de dansa que es va recaptar més de 4.000 euros, és una passada en Madrid, i fent cosetes que tenen a veure amb coses artístiques. Aleshores, serà fàcil l'Instagram perquè és molt visual, jo no soc Instagram, però això és una altra cosa. I el que farem és el dia 20, isquen totes les obres. Les obres serà la foto de l'obra, en els comentaris o en el peu de la imatge anirà les característiques, el tamany i l'eixida de la puja.
no? Igual el quadre està valorat en el preu real de 400 euros i és per 30 o per 40, no? Perquè és una persona molt famosa valenciana que l'ha donat. Lo dona a l'organització, però el que fa és que el dissenya la plataforma i la gent va pujant. Deixarem la subhasta una setmana, estem ahí revoloteant no sé quants dies, avisarem, però suficient per a compartir l'imatge, per a estar, per a entrar, però totes les obres estaran penjades el 20. És com la nostra declaració. La presentació. El 20 totes les obres. Perquè no és una subhasta i dia, sinó, com tu dius, tenim una setmana per a tafanejar i contraatacar l'aposta d'un altre. I ja quan siga el moment que es tanque, bueno, doncs queden 5 minuts o un dia o el que siga, se tanca la subhasta, la persona que ha pujat, perquè no m'agrada dir comprador-compradora, sinó que ha ganat la subhasta, es queda l'obra i els diners van tots al projecte dels tancs d'aigua. En este moment, en este evento, realment els donants i les persones que estan fent lo possible són els artistes, els amics i amigues que ens coneixen, que han confiat en Valuna Matata. Alguns, com Emilio Martí, ha vingut a terreny, ha estat en els campaments de refugiats, és un cineasta, però també és un dissenyador. Irene Ferrando també ha estat amb nosaltres i el seu pare és Bartolomé Ferrando, que és a més professor de la universitat, és un pintor conegut i tenim gent que volen un muntó, no? Amparo Noguera, Amparo Almela, Fanny Verdú, n'hi ha un muntó. Molta bona gent. La cosa és que si me dice gent és un rotllo, no? Mira, Ceci Llorca és una xiqueta, és prou jove, però és una artista que va estar amb nosaltres 3 mesos a terreny. Valenciana de Benicàssim, 3 mesos allí vivint. Que no fa falta que estigues 3 mesos, ni un mes, ni que sigues una experta. Pots estar 15 dies, no? O 2 setmanes, però sí que en total en aquests 4 últims anys hem rebut com 120 és una barbaritat, però més de 100 voluntariat d'ací. Molt bé. I l'altra cosa que volia preguntar-te, i Cruz també està preguntant en el xat del canal, és el del teaming, que molta gent no coneix i a mi me sembla que el preu d'eixida d'una obra d'art que has dit està molt bé, és molt assequible. A més, s'ha de donar suport a la cultura, que sempre se solidaritza amb tantíssimes causes, i estaria molt bé també. Però el del teaming jo crec que sí que és per a totes les butxaques, perquè el mínim és €1 al mes. I a partir d'allà el que tu vulguis. Si ens expliques un poc, a veure si la gent s'anima. Doncs sí, vaig a veure si te trobe. Així, mira, vaig a compartir una altra vegada la pantalla, i així us explico un poquet el que és el teaming i en què funciona, perquè és una plataforma de... A veure, compartir pantalla. És una plataforma de... Com ho compartir? Així, no? De microdonacions. Ara estic compartint-la? Sí. Ara està la teva pantalla d'inici i ara està el teaming. El teaming, que és una paraula anglesa que ens agrada molt així fer-nos les internacionals, que ve d'equipo. Team és equipo i és fer equipo, no? Què és el teaming? El teaming, ahí és una ferramenta online, recaptem causes socials a través d'€1. Com és tan gran i n'hi ha tanta gent que està donant, l'euro totalment va directe a l'organització. Jo vos dic perquè com presidenta de Valuna Matata i encarregada de vegades de controlar, que estic aquí, manager teaming, soc Maria Escalona, nosaltres recibim €1 de cada persona. No n'hi ha una cosa que digues, no, és que jo dono €5 a esta organización, pero 3,5 se lo queda al banco, 1 va para intereses. No, esto va €1 directo, €1 reciben todas las organizaciones. Nosotras, un refugio de animales o a quien quieras donar. Y tú también das 1, no te cobran y a nosotros tampoco nos quitan. Nosotros, por ejemplo, llevamos desde el 2016, tenemos 77 streamers que serían como, pues eso, nuestros socios, socias, porque no tenemos otra posibilidad. Me refiero de recaptar fondos así diarios. Per a la gent que a vegades té reticències,
Jo no estic en aquest grup, ja sé que he d'estar, no el coneixia, però soc teamer d'altres i és cert, vull dir, a principi de mes la pàgina te cobra €1 i te cobra sols això. Vull dir, no n'hi ha trampa ni cartró. I està bé, jo crec que és una possibilitat, també te pots donar de baixa quan vulguis, vull dir que n'hi ha molta seguretat. I jo crec que aquesta goteta, no?, que a vegades sempre pensem, ai, és que jo no me puc associar, és que la meva economia no ho permet. Bueno, €1... €1 és un cafè. És poc. I no és que, a veure, jo mai demani diners, és que no m'agrada. Si te isqui que hay una coseta que eso, pues, no, jo penso, pues vente amb nosaltres i ajuda amb les teues mans. Però de vegades és complicat, no tens el però sí, €1 està bé per a fer l'equip, per a dir, confie en la vostra tasca, jo vull participar i puc fer-lo d'aquesta forma. I sí, és una cosa, és xula, ¿no? Más que sea una cosa muy económica de hacerse socio o socia, es algo como más participativo, eres parte de... I que, com dius, n'hi ha molta gent que no pot participar, però sí que ens pregunten en el xat si vols participar anant a terreny, que dius tu, anant als campaments, com fer-ho i també si vas a soles o vas en grup. Jo entenc que anirà en grup. Nosaltres no montem viatges solidaris ni res d'això. Nosaltres, al ser activisme independent, el que fem és una formació o ens dirigim a les persones directament, no? I fem diversos cafès, xerrem, fem un grup de treball al WhatsApp, ens veiem, jo faig un tutoritxatge així complet amb la persona i si n'hi ha gent que se'n va perquè són vacances, normalment la gent és la temporada de les vacances de Nadal o la Pasqua o l'estiu, però si tu tens lliure en octubre, novembre, te pots anar igual. I com és tan personalitzat, el fem amb la persona, no tenim... Sí que tenim un protocol a seguir, però no n'hi ha... L'única cosa és poner-se en contacte amb nosaltres per qualsevol mitjà d'Instagram, al WhatsApp, a la pàgina web o al Facebook i nosaltres ja fem el diari de ruta per a aquesta persona tingui tota la informació, tingui tota la formació per anar-se. Qualsevol persona pot anar, no necessites un nivell d'anglès ni una capacitació com altres ONGs que necessiten, jo que sé, un director de logística, no, perquè hem constatat que la gent que aunque no siga una formació qualificada, por dir-lo bé, tens formació humana i pots fer moltíssim, no?, per ajudar els xiquets, ballar, atendre a les dones. Per exemple, en el magatzem, no? Tenim el magatzem amb la roba i les coses que donem a les persones refugiades, qualsevol persona pot fer-lo i el que sí que heu de tindre és la gana de fer-ho, l'alegria, la compassió, l'empatia per les persones i la defensa dels drets humans. Jo volia, perquè no sé si ja estem acabant... Sí, i volem preguntar-te una coseta més, però digues tu el que tenies preparat. Sí, no, a mí siempre me agrada puntualizar y también el tema de las mujeres y un poco pues quería hacer un poco, ya que era una charrada, una charla un poquito así seria, ¿no? Yo creo que todas las organizaciones que conforman la tabla de convivencia se lo merecen, pues hacer un poquito aprovechar el 20 pues con una serie de peticiones, ¿no? Unas peticiones que teníamos aquí, que hemos recogido, que todos los años solemos armar, que compartimos con estas 26 organizaciones que os he dicho de las islas, ¿no? Y las hemos traducido y os les voy a decir un poquito, ¿no? En este caso, nosotros pedimos que ya está, hay una especie de alto al fuego hipotético, veremos si eso funciona, pero hemos pedido pues eso, el desarme de la guerra, desmontando todas las causas, intereses de los actores internos y externos y construir la paz donde participen las mujeres en la resolución y recuperación. Exigimos a la Unión Europea el derecho a asilo y la anulación de la externalización tanto a Turquía y estas devoluciones de masa que hay a las personas refugiadas,
considerando siempre que el 55% son mujeres y niños. Exigimos al Gobierno de España que aumente el número de las plazas, como hemos hablado, de reasentamiento, esa corresponsabilidad internacional y europea, especialmente también en mujeres, niñas y personas en situación de vulnerabilidad. Pedimos conocer mejor la situación y los derechos específicos de las mujeres refugiadas y solicitantes de asilo ante la discriminación y violencia de género, que están contemplados en todo el Convenio de Estambul, que se reconozcan como persecución y motivos válidos para asilo en la Unión Europea, también la violencia sexual, de género, mutilación genital femenina, la trata, matrimonio forzado, o sea, todo lo que estábamos hablando, Ana, antes de que las mujeres también, y que además se les haya recursos humanos y materiales adecuados. Nos oponemos al internamiento de las personas migrantes solicitantes de asilo por mera conveniencia en los CIE y en los centros de internamiento, y pedimos o instamos a ayuntamientos y comunidades que cumplan, ¿no?, el papel que tienen en la acogida. Sabemos que lo están haciendo en la integración sociolaboral y empoderamiento y participación de las personas refugiadas, pero que ayuden a aumentar que esta ayuda internacional, ¿no?, incluida la de la presión al gobierno, espera que ahora no os veo, os he perdido, al gobierno central, pues que haga la presión también las comunidades. Bueno, más o menos, un resumen del inglés como puedo. Peticions molt fonamentades, molt raonades, molt necessàries. Sí. A mi, escoltant-te i veient les imatges, se m'ocorren un fum de preguntes. Tinc tota la xerrada en el cap, la situació de les persones amb diversitat funcional o psíquica o el tema del part de les dones, però més que aquestes preguntes, n'hi ha en el xat dos de Nick i Nico, que te les vaig a fer juntes. Perfecte. I bueno, un poc en això acabaríem. Una segona xerrada podem fer. Sí, bueno, el tema és extensíssim i ben interessant. Ens pregunta que has dit a l'inici que no rebeu o que ja ha entès que no rebeu finançament públic, que si creus que aquesta és la millor manera de funcionar. I l'altra pregunta que es fa, lligada molt en això últim que acabes de contar-nos, és com creus que se poden crear municipis, ciutats acollidores, però no de les que pengen la pancarta, sinó de les que realment, ja veus que són preguntes incisives, jo soc la part amable, però el públic és incisiu. Jo no soc una experta, però jo parlo amb el cor i amb la meva experiència i amb tot. Aleshores, el que li agrada, doncs molt bé, i el que no, doncs una altra possibilitat. El tema dels diners. Des d'un principi nosaltres volíem la independència i ser una comunidad objetiva en la que no recibiéramos ni estuviéramos en ningún tipo de programa en el que no tuviéramos que deber nada a nadie, en el sentido de ir forzadas a un acto en el cual no estuviéramos de acuerdo con según qué ayuntamiento, porque nos diera una parte de su participación municipal, o que su concejalía de migraciones quisiera de alguna manera donarnos ese dinero y poner en su programa de actividades que había generado actividades con el tema de refugio cuando no era esa preocupación, directamente era desde un principio. Incluso nosotros en los estatutos, cuando nos reunimos, somos muy anarquistas, o sea, no queríamos el dinero de este enfado que tenemos como muy eso de en plan Europa, pero que lo llevamos también al gobierno central y en caso a las comunidades, incluso a nuestros municipios. Ese enfado era una manera de objetar, de decir, es que no quiero tu dinero, o sea, yo no quiero nada que venga de ti, es mi manera de decir que no me parece bien lo que estás haciendo y no voy a recibir dinero de ti, ¿no?, que no lo estás haciendo bien. Y luego porque no lo necesitamos, hacemos lo que llegamos. Sí que entiendo la pregunta, o entiendo por dónde podría ir, porque si recibimos más podemos hacer más, pero es que no somos personas con nuestros trabajos y nuestra vida, entonces haremos lo que podamos, somos como familias que podemos ayudar a otras familias, no tenemos una pretensión grande de crecimiento a nivel, ¿sabes? Es un formato de ayuda como de brigadas, ¿no? Como, o sea,
de iguales. Entonces, Directe. para ayudar una comunidad aquí, podemos ayudar a una comunidad allí. No entendemos ese tema. Y a veces los financiamientos o las financiaciones, perdón, me sale inglés valenciano, ya no sé ni lo que hablo, externos, pues te tienen un poco cogido con algún tipo de cosas, bien lo sabemos. Y la otra pregunta que era... La otra pregunta era que si, com creus tu que des de la municipalitat es podrien crear ciutats acollidores però de veritat, no de... Claro, es que ya las hay. Lo que pasa es que no salen en los sitios. No son los ayuntamientos, que no tengo ningún problema. Yo estoy encantada con la ciudad donde vivo, pero ya las hay. O sea, hay barrios enteros, Torrefiel, hay Valencia Acoge, hay barrios y organizaciones que ya hacen ese tipo de acogida buena. Lo único que hay que hacer es unirse y que sean más fuertes. Pero ya lo hay la gente que entiende que la otra persona es igual que tú y que hay que echarle una mano porque llegó un poco más tarde, pero la tierra le pertenece y donde está ahí tu ciudad es igual de él que tuya. En el momento que esa persona compra comida, paga impuestos, está aportando a la sociedad. O sea, bueno, ya hay una manera de acoger buena. Ya. Lo que pasa es que, pues eso, el show nos gusta, se firman convenios que luego no se cumplen, se hacen, pues eso. Lo de las pancartas, pues, yo qué sé. A ver, es que está claro que lo que no se nombra, ¿no? Decimos las feministas, lo que no se nombra no existéis, ¿no? Y ya, pues si no n'hi ha foto, tampoc desapareix, no? És un poquet la cosa... Sí, és un poc la part de conscienciació de la gran massa, no? D'aquest problema existeix, com posar un poc l'alarma, però després el treball efectiu és el que tu dius, acció directa de tu a tu i xarxa básica. No está mal estos compromisos si luego se ejecutan en acciones reales, si son campañas creadas y pensadas y por profesionales y gente que las hace para que tengan un fin, ¿no? Si son solo mero, ¿sabes? La parte de fuera y la superficial, evidentemente no estoy conforme, ¿no? Y sí que es verdad que muchos pueblos se sumaron a la moda, ¿no? De, pues ahora vamos a hacer esto, ahora vamos, el hashtag, no sé qué ciudad refugio, todos éramos, pero bueno, se ha hecho en algunos sitios, hay buenos ejemplos y la gente sabe de los municipios de los que hablo y sobre todo barriadas, ¿no? Y gente y colectivos. Y iba una matata, pero hay un montón también de colectivos a nivel valenciano que están haciendo aquí incluso llevando pisos y gente. Está siendo muy difícil para las personas refugiadas. Claro. Está siendo muy difícil la parte de integración también y bueno, lo que hablábamos y quiero pues eso acabar dándoles un paso a las compañeras del Aquarius, a la asociación de acuarios pues, que llevan ya 2 años pidiendo sus derechos, que se manifiestan el día 20 y ayudarles pues eso, a que consigan pues, lo que se merece. Claro. Va. No t'entens bé, vas a compartir un vídeo o volies recordar que se manifesten? Bueno, está... no me l'havia preparado. No, és que no t'entens bé perquè ha hagut un desacople, un desajust, perdona. No, que quería, para cerrar, dentro de los actos, exacto, aquí en Valencia, claro, yo es que es la ciudad donde vivo, pero seguro... vosotras ya habéis hecho en el día de hoy vuestro acto, vuestra... Bueno, pero recordarem en les xarxes... Hay un movimiento, claro, de regularización de papeles, regularización ya, que podéis además con el hashtag y podéis entrar en sus redes y hay una manifestación para el sábado. Va, molt bé. Y nuestro sitio de Instagram, acordaros nuestra subhasta. Sí, ho recordem tot. Bueno, agrair-te moltíssim la intervenció, el temps que ens has dedicat i tots els aports tècnics que
a mi que me xifla lo de la tecnologia perquè no l'entenc, que em pareix màgia, això d'estar mirant un vídeo de YouTube dins del canal de YouTube. Vamos a darnos la mano, venga, Ana, vamos a darnos la mano. No sé, ara no sé. Li tindria... Mira, me ve perfecte que em donessis a peu, perquè la gent que està mirant-nos haurà vist que jo estava mirant cap a l'altre costat en YouTube. Sí, YouTube loca, entre la cámara, donde te veo, donde me veo a mí, que se me refleja la gafa, la chuleta del móvil. Les tècniques que han preparat tot això i sense les que seria impossible, en part, Carmen i Neus, seria impossible haver realitzat l'acte, els ho han explicat molt bé, però nosaltres hem fet el que hem volgut pel que hem pogut. Però, bueno, ja ha vist detall... A estas alturas, si la gente ha llegado a estas alturas del vídeo, pues hay que agradecerles también su interés y que, bueno, que se consiguen las cosas haciendo, ¿eh? Sí. Bueno, la gent en el xat t'agraeix tant com nosaltres la intervenció. Els ha quedat clar tot allò que has preguntat. Vos feliciten per el treball en el terreny que feu i jo espero que això, que tinguin en compte l'acte que acabes de dir d'Instagram de la subhasta, que tindran una setmana per a mirar-se-ho, per tant, no cal ofegar-se ni a temps. Lo del teaming, que jo crec que és el que tu dius, és fer una xarxa, veure que no estàs a soles. Jo insistís, perquè a tu no t'agrada demanar diners, però jo no tinc vergonya. €1 al mes no trenca ninguna economia familiar. I havent vist unes imatges, jo crec que són bastant devastadores i que el treball allí, en directe, és important i cal, no? I més en associacions, com tu has dit, que tot íntegrament va a les persones refugiades, que és una cosa que la gent sempre li preocupa molt. Acabar donant-te a tu les gràcies i recordant a la gent que la Taula per la Convivència té un altre acte previst, que altres vegades l'havem fet en el carrer, que ara amb tota aquesta història de les restriccions no podem, que es diu Dona i Poesia, i que serà un muntatge que també utilitzarem el canal de YouTube i que és un poema preciós en diverses llengües i amb personetes molt boniques de territoris molt diferents, no? Però que tots habitem el mateix planeta i que tots som germans i germanes. En aquest cas, germanes, perquè totes som dones. Això, donar les gràcies també al públic que ens ha escoltat, que ha participat en el xat i emplaçar-los per això. Ara, de moment, a les xarxes. I en quant ens deixen, al carrer, per a fer-nos visibles. Sempre al carrer. Molt bé. Gràcies per tot, Maria. Adéu. Adéu. Adéu.